En este tema vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad. Vamos a comenzar detallando las principales causas del conflicto. La Segunda Guerra Mundial se inicia en septiembre de 1939 y termina en agosto de 1945. Su principal desencadenante fue la expansión de la Alemania nazi y la incapacidad de las democracias occidentales para impedirlo. Durante los años 30, las relaciones internacionales se vieron alteradas por la grave crisis económica que afectó a numerosos países desde octubre de 1929 y por el auge de los fascismos y los totalitarismos, principalmente en Italia y Alemania. El mundo, por tanto, quedó dividido en dos bloques antagónicos: las potencias de signo fascista y los estados democráticos. Las principales potencias fascistas eran Japón, Italia y Alemania. Estas potencias rápidamente se militarizaron e iniciaron una política expansionista. Política expansionista invocando al supuesto derecho de los pueblos a obtener su espacio vital, necesario para desarrollarse como potencia. Los estados democráticos van a adoptar ante esto una política de apaciguamiento, pues consideran a los totalitarismos, al fascismo, como una garantía frente al avance del comunismo. La política expansionista de los estados autoritarios se reforzó con el establecimiento de varias alianzas. En 1936 se firmó el Pacto Anticomintern entre Alemania y Japón. Este pacto se llama una alianza que tenía como objetivo defenderse de la amenaza del comunismo internacional en otros países, como por ejemplo este pacto se unió en 1939 se firmó el Pacto de Acero entre Italia y Alemania. Este pacto comprometía a ambas potencias a apoyarse mutuamente en caso de guerra. En 1940 se firmaba la Triple Alianza, formándose así el definitivo eje Berlín-Roma-Tokio. Vamos a hablar ahora de las políticas expansionistas que llevaron a cabo las potencias totalitarias. Comenzaremos con el Imperio japonés. El Imperio japonés, que estaba liderado por el emperador Hirohito, y con un régimen nacionalista y militarista que deseaba construir un gran imperio panasiático. En 1939 va a abandonar la Sociedad de Naciones y ese mismo año va a ocupar Manchuria. Entre 1936 y 1939 va a ocupar la franja de la costa este de China. Italia, gobernada por el líder fascista Benito Mussolini, va a conquistar en 1936 Etiopía. Esta conquista fue condenada por la Sociedad de Naciones, pero a Italia solo se le aplicaron sanciones económicas. En 1939 conquistará Albania. En Alemania, el líder nazi Adolf Hitler organizó un poderoso ejército e impulsó la industria de armas para concretar el proyecto de la Gran Alemania. En 1935 anexionó el Sarre y remilitarizó la Renania. En contra de lo que establecía el Tratado de Versalles.
en marzo de 1938, anexionó Austria. Y también reclamó los Sudetes, un territorio checo en el que residía una importante minoría alemana. Ante estas reclamaciones, los principales líderes europeos se van a reunir en Múnich en lo que se conoce como la Conferencia de Múnich. El presidente del Reino Unido, de Francia, de Alemania y de Italia. Van a discutir el problema de los Sudetes. Finalmente, Reino Unido y Francia cedieron ante Hitler y los Sudetes se integraron en Alemania y se creó el protectorado alemán de Bohemia y Moravia. Además, Eslovaquia pasó a ser un estado satélite de Alemania. En marzo de 1939, Alemania invadió el protectorado de Bohemia y Moravia. Fortalecido por los resultados de la Conferencia de Múnich, Hitler intensificó sus reivindicaciones, esta vez sobre el corredor de Danzig, territorio que separaba Alemania en dos y que Hitler consideraba una humillación. Esta nueva reclamación provocó más tensiones internacionales. Hitler consideraba que la única solución para Alemania era la conquista de Polonia, pero antes de ocupar este territorio, Hitler necesitaba garantizar que en caso de guerra la Unión Soviética no se alinearía con Francia y el Reino Unido. Para ello, Hitler y Stalin, líder de la Unión Soviética, firmaron el 23 de agosto de 1939 un pacto de no agresión, el conocido como Pacto de No Agresión Germano-Soviético. Este pacto incluía una cláusula secreta en el que se repartían Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. En el mapa vemos el reparto de Polonia planificado en este pacto y el reparto real de Polonia después de la conquista en 1939. Cubiertas sus espaldas, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia. Y el 3 de septiembre de 1939, cumpliendo un pacto firmado con Polonia, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Comenzaba de esta forma la Segunda Guerra Mundial.